¿Sabías que un 18 de octubre de 1999 se iba el milenio, se iba el siglo, el J2K y demás? Salía el primer disco de Joe Strummer, del mítico Joe Strummer, junto a los Mezcaleros, este clásico llamado Rock Art and the X-Ray Style. Primer trabajo discográfico, no el primer solista, porque en 1989, qué loco, una década antes, había publicado su primer disco solista llamado Earthquake Weather, y estuvo muy involucrado tras la disolución de los Clash, el gran Joe Strummer, en diferentes proyectos, colaboró con los Pogues, hizo música para películas, por ejemplo, de Sid and Nancy, el gran film de Alex Cox, entre muchos otros, pero vuelve al ruedo ya con todo 3 años antes de que la maldita parca se lo llevara. En diciembre de 2002 se fue el gran Joe Strummer, 50 años tenía nada más, pero deja un legado de 3 discos con los Mezcaleros. Este es el primero. El último fue Global A Go Go, que salió de manera póstuma. Pero el 18 de octubre, fíjense, acá está, bueno, la Madhouse. No podía faltar, no falla, como diría mi querido amigo Ramiro Reláñez, no falla y nunca falló la Madhouse. Estuve revisando, tengo del número 50 en adelante, la cantidad de entrevistas y de bandas. Bueno, es realmente para ser dulce. Acá dice... El disco sale por el sello Zoom Record. Fíjense que también salía la banda sonora del proyecto Blair's Witch. También año 99 se estrena la película, que generó un montón de... Bueno, yo la vi en el cine, en el Cinemark de acá de la ciudad de Santa Fe. Pero bueno, sale este trabajo que tiene un hermoso arte de tapa rosado con estos dibujitos acá medio... indígenas, podría decirse, o aborígenes, hermoso. Y como decía, es el primer disco de los Mezcaleros, de Joe Strummer y los Mezcaleros. Fue publicado por Hellcat, el sello de Tim Armstrong, de Rancid. Él publicó los discos, que era subsidiaria de Epitaph, a su vez, el sello mítico de Brett Gurewitz, y bueno, los publicó. Hay una anécdota, una historia muy copada, que cuando iban a tocar, creo que en Seattle, los Mezcaleros, con Joe Strummer obviamente, le retuvieron los instrumentos, no podían tocar y salieron en su auxilio los Rancid. Obviamente, prestarle los instrumentos a tus ídolos de la infancia y de toda la vida, para mí debe haber sido algo genial. Pero bueno, este trabajo, como decía, Rock Art and the X-Ray Style, me recuerda a X-Ray Spex, la gran banda de Polystyrene. Se publicó hace 26 años. La banda estaba conformada, además de Joe Strummer en voz y guitarra, por Anthony Henn en guitarra y voz también, Martin Slattery en teclados y guitarras, Smiley Barnard en batería, Pablo Cook en percusión y Scott Shields en bajo. Algunas de las canciones, Digging the New, Yala Yala, ese tema me encanta. Y también Tony Adams, que es el que abre el disco, Tony Adams, que fue un jugador emblemático del Arsenal, que jugó toda su vida en el Arsenal, como sucedió con el gran Ricardo Enrique Bocchini, el Bocha, en Independiente, o el queridísimo Miguel Ángel Russo, que se fue hace poquito, que fue técnico de Colón, el club del cual soy hincha fanático, técnico de Colón en el 99, pero bueno, Miguel Ángel Russo jugó toda su carrera, hizo toda su carrera profesional en Estudiantes de La Plata. Bueno, Tony Adams lo hizo en el Arsenal, se lo apodaba Mr. Arsenal. Imagínense lo importante que habrá sido para la historia de los Gunners, creo que le dicen, ¿no? Bueno, la Madhouse, acá yo ya lo mostré cuando... hubiera sido el cumpleaños de Joe Strummer. Madhouse, la número 125, que sale Tim Lindemann de Rammstein en la tapa, que es de octubre de 2001, esta revista. Y hay una entrevista muy interesante de Mariano Ash, nada más y nada menos,
que se lo encontró en Londres a Joe Strummer, hablaron, le comentó que le había hecho una nota y lo invitó para la presentación del segundo disco de Los Mezcaleros, su segundo trabajo discográfico, que ahora no me acuerdo el nombre, qué mal mío, perdón, Global A Go Go era, Global A Go Go. Y acá, bueno, hay una síntesis muy interesante, habla de los 25 años de los Clash y demás, y dice, bueno, comenta que tuvo un proyecto previo ahí, hace un año antes de la publicación justamente de Rock Art and X-Ray Style, que se llamó Electric Dog House, un mini proyecto del año 98 junto a dos punks amiguetes de antaño, dice Mariano Ash, Sex, que fue, no sex de sexo ese, sino SEGSS, ex bajista de los Roots, y el señor Rat Scabies, el mítico baterista de los Damned. También tuvo un programa en la BBC llamado London Calling, nada más y nada menos. Fue DJs en raves, en discos. Un tipo que hizo de todo. El gran Joe Strummer, para mí, una de las grandes voces de la historia del rock. Y acá, bueno, estaba el mítico Criticator de Madhouse, quienes compraban esta legendaria e icónica revista. Salieron los 6 CDs y en esta se acordarán del Criticator y este Terminator que aparecía siempre en esas críticas. La crítica fue del ala Teutonian, creo que se pronuncia así, o Teutonian. Y bueno, y acá Lala dice: Rock Art and the X-Ray Style es el esperado disquito de Joe Strummer. Ojo, disquito no lo dice peyorativamente, aclaro, porque algunos pueden decir, ¿cómo? No. Lo dice como, bueno, por ahí nosotros los argentinos le ponemos diminutivos a cosas que queremos mucho. Ese es el caso de Lala. El esperado disquito de Joe Strummer, el de los Clash, sí, esperado por mí, dice Lala. A Strummer lo quiero porque sabe hacer canciones, componerlas, interpretarlas, transmitirlas. Yo creo que es una definición perfecta de Joe. Dice, vamos, es uno de los más capos de la música inglesa, de la música. Reminiscencias de The Clash en este disco, quizás en lo más reggae, que odio el reggae y sin embargo lo suyo me gusta. También me pasa con Prodan, con Luca. Cuando me llegó Rock Art a las manos, lo escuché junto a un amigo y flasheé. Bueno, el famoso cuando lo escuchás por primera vez, además esperado porque es una persona que a muchos nos marcó la vida. Joe Strummer para mí es un trovador, un juglar, un tipo importantísimo en la historia del rock. Y bueno, y acá Lala dice, finaliza su comentario, acá lo muestro, le puso un 9 sobre 10, fíjense si le gustó, dice, lento. Así es toda esta producción, apaciguada por una voz muy tranqui, sin demasiados matices, pero la más personal de todas. La gente que lo acompaña debe estar en la misma sintonía de Strummer. De no ser así, no podrían haberlo acompañado. Reminiscencias, no sé muy bien. Bueno, esta interesante crítica ahí aparece. El disco, como decía, que lo publicó Hellcat originalmente, vuelvo a decir, el sello de Tim Armstrong, y que en la Argentina fue lanzado por Zoom Records, que era un sello indie muy interesante que había publicado algún disco de Lethal, la banda de Tito García, creo que Carne para Cerdos. Era un sello muy interesante, recuerdo, bueno, de la época de Frostbite, por ejemplo, Fuera de Sí, que sacó el primer disco de Super Uva, y este trabajo discográfico lo volví a poner sobre el tapete a Joe Strummer. Si bien no era con todo venía con el aluvión de Clash, ya no era la superestrella. Cuando digo ya no era la superestrella es porque ya no era de Clash, pero volvió como siempre un verdadero laburante, un trabajador, un tipo comprometido, y que le dio un matiz diferente al punk y a la música en general. Su forma de cantar, de frasear, de tocar la guitarra,
Bueno, Luca Prodan no en vano siempre citaba como una de sus grandes influencias a The Clash, ni más ni menos. Y bueno, un músico que se nos fue muy rápido, como decía, 50 años. ¿Qué hubiera pasado con los mezcaleros? Vaya uno a saber, eso ya es futurología y nunca uno va a poder saber qué hubiera podido suceder. Lo cierto es que, bueno, recomiendo nuevamente esta entrevista Titán de los Clash. Eh, la entrevista de Mariano Ash. Y ver la concepción que tenía. Vale aclarar que un año después se nos iba Joe Strummer, lamentablemente. Hay DVDs, videos, películas. Hay una película en Amazon, que ahora no me acuerdo el nombre, creo que es El futuro no está escrito, que es muy buena. Y ahí va comentando estos nuevos proyectos. Estaba por realizar una gira por Japón cuando la Parca se lo llevó a Joe. Hubo un acercamiento fortuito con Mick Jones, con quien no se veía desde la disolución, o sea, desde que se fue o lo fueron de los Clash a Mick Jones en el año 83. Era por una huelga de bomberos que Joe Strummer se puso a cantar, y ahí se demuestra el compromiso social de Joe Strummer. Se puso a cantar para los bomberos y justo estaba Mick Jones y ahí hicieron creo que un par de temas de los Clash y sí, medio que como ahí quedó la llamita, se encendió un poquitito y los fanáticos de The Clash decíamos, ¡buah! ¿Se dará el milagro? Lamentablemente no. Lamentablemente no, porque ese diciembre de 2002 fue fatídico. Pero es muy interesante ese documental, El futuro no está escrito. Y también hay una biografía que está publicada, si no me equivoco, o se puede conseguir en Vice Records, siempre los recomiendo, que cuenta la historia de lo que fue este activista de la música, un tipo que hablaba castellano porque estuvo un tiempo viviendo en España, con miles de proyectos y que, bueno, justamente esta placa de la que estamos hablando ahora, ya lo estoy aquí mostrando, es lo que nos dejó, es su legado, lo que quedó específicamente o concretamente de Joe Strummer, Los Mezcaleros, proyecto que combinaba punk, reggae, al mejor estilo de Clash, música latina, disco. Era una licuadora de géneros que, lejos de ser una cosa inaudible, porque podía caer en eso, no. La sabiduría, la sapiencia de Joe Strummer hacía que todo quedara bien envuelto y que no quedara ningún cabo suelto, todo perfectamente ensamblado, como The Clash. Para mí The Clash es la mejor banda de la historia. Siempre digo, cuando me preguntan Beatles o Stones, The Clash, son grosos los dos. Beatles, Stones, algunos me van a decir, sí, pero los Beatles, los Stones. Para mí es The Clash. Para mí The Clash es muy superior a Beatles y a Stones y dejaron, humildemente para mí, un legado mucho más potente, poderoso y fabuloso que Beatles o Stone. Parezco Bar Imperio, la letra Beatles o Stone, Cortázar y Borges. Bueno, para mí The Clash es la banda que marcó a fuego el rock en todo sentido, desde lo político, como decía, el compromiso, las letras, esa mixtura musical de géneros que no se había dado hasta el momento y que comenzó a expandirse gracias a los Clash y que llega a su punto por ahí de máxima experimentación con los Mezcaleros. ¿Cuál es tu canción favorita de los Mezcaleros? No vamos a hablar de The Clash, me cuesta decirlo, pero bueno, es un aniversario de este disco de los Mezcaleros. Cuando digo Mezcaleros, obviamente hablo de Joe Strummer. A mí me gusta mucho Yala Yala, que es el primer tema que conocí, y también Tony Adams por todo lo que representa. ¿Para vos cuál es? Comentarios, siempre me interesan las historias y todo lo que se cuenta.
¿Tuviste la posibilidad, no sé, de viajar y verlo a Joe Stramer con los mezcaleros, como sucedió con el periodista Mariano Ash? Comentarios, como decía, suscripción, me gusta, siempre se agradece esos aportes para mí tan importantes y esas historias que me cuentan a través de los comentarios, porque enriquece el canal y le da otro matiz. Por eso muchas gracias por ese feedback. Pero ¿sabías que un 18 de octubre de 1999, hace exactamente 26 años, sí, 26 años, ¿cómo pasa el tiempo? Se publicaba el primer disco de Joe Stramer y los Mezcaleros, Rock Art and the X-Ray Style, así se dice, ¿lo sabías? Viva Joe Stramer, el más grande entre todos los grandes.